Hola, bienvenidos. Yo soy el arquitecto Ernesto González y esta vez les presentaré la residencia Paulette. Cuenta con cochera para 3 autos, 3 recámaras, 4 baños y medio, sala de TV con área de juegos, cuarto de lavado, terraza con una increíble alberca y cortina de agua que cae desde el segundo piso, además de amplias áreas sociales entre las que se distinguen un espejo de agua y comedor con doble altura. Las medidas del terreno son de 11 por 28 metros, 308 metros cuadrados en total, y sus metros cuadrados de construcción son de 338 metros cuadrados. Denotando una arquitectura moderna, su fachada se diferencia de las demás por sus acabados y detalles en concreto aparente, tonos negros, celosía de madera, junto con su impresionante ingreso de doble altura. En la cochera podemos ver los detalles de distintos tonos de concreto, dando continuidad a las columnas junto con una cubierta de deck envuelto en vigas IPR en color negro y sostenido por 3 columnas en forma de V. Escondido detrás de una celosía de madera tenemos el ingreso lateral, también llamado ingreso de servidumbre, que queda totalmente oculto y es imperceptible desde su vista frontal. Este pasillo de servicio nos es bastante útil, ya que cada vez que necesitamos darle mantenimiento a la alberca o al jardín, no es necesario que el personal invada la privacidad de la casa, sino que pasa por este pasillo lateral. En planta alta del lado izquierdo, contamos con un volumen de concreto con una línea de luz, que rompe con la forma simple y altura continua de la losa de azotea. Justo a un lado tenemos el balcón de la recámara principal, que sobresale por su volado y una amplia jardinera. Acercándonos a la habitación, podemos apreciar los ventanales de piso a techo que cubren todo el ancho, dando la sensación de ser todavía más amplia. En la lateral derecha, tenemos la puerta de ingreso principal en una doble altura, y de color negro con acabado en panel de aluminio. Caminando hacia el interior, lo primero que podemos apreciar es la doble altura con un domo que tiene vista a la planta alta. La amplia sala tiene la función también de ser un recibidor, que queda dividido por varias columnas consecutivas, dando una sensación de privacidad. A un lado de la sala y ventilado hacia el frente, contamos con el sanitario para visitas. Pasando las columnas podemos apreciar la doble altura con sus amplios espacios, tanto en comedor como en la isla de cocina, y podemos ver el espejo de agua que diseñamos con un área verde en el centro, y que alberga un árbol en su interior. Justo sobre este espejo de agua y área jardinada tenemos un domo, que está diseñado de manera simétrica con la fachada, reproduciendo las mismas columnas que tenemos al frente, pero esta vez en forma horizontal. La cocina se conserva en 2 espacios, el primero sobre el área techada, conservando la estufa, lugar para que la campana quede oculta en el mueble. Y la segunda parte de la cocina es la isla con desayunador, y donde tenemos la tarja que queda en el espacio de la doble altura. A un lado de la cocina tenemos una puerta orientada hacia el jardín, donde podemos encontrar el cuarto de lavado con un espacio para poner un mueble de planchado. A un lado de la cocina tenemos una puerta que nos lleva hacia el pasillo de servicio. Además, en este pasillo contamos con área suficiente para tener un espacio de almacenamiento o recámara de servidumbre, que cuenta con su baño completo. La altura libre de la residencia Paulette es de 3.20 metros y en la doble altura es de 6.7 metros.
Las escaleras son de un diseño de papelillo de concreto, cubiertas en la parte superior de madera. Por requerimiento de nuestros clientes, el barandal es de cristal, dándole un diseño bastante especial, además de poder apreciar una vista libre de las áreas sociales y el espejo de agua. En la habitación principal podemos ver los 4 ventanales de piso a techo, el balcón con su jardinera y además del espacio de la cama con una pequeña sala con 2 sillones. Esta habitación tiene una ubicación privilegiada con vista a un parque lineal y que en su mayoría está orientada hacia el norte. Cuenta con su walk-in closet y baño. Saliendo de la recámara principal tenemos un pasillo distribuidor con un diseño de celosía idéntico al de la sala de planta baja. Este nos da privacidad y nos lleva hacia la sala de TV y el área de juegos. Una parte importante en el diseño de interiores fue dejar esta sala de TV y área de juegos conviviendo con la doble altura. Además, queríamos que estuviera en una zona libre de muros, donde se pudiera contemplar toda la casa. Al fondo, con las puertas ocultas detrás de un muro, tenemos el acceso a las habitaciones secundarias. Cada una cuenta con balcón, walk-in closet y su propio baño. La diferencia entre estas recámaras es que una de ellas es un poco más grande, teniendo el espacio para poner un amplio escritorio. En la terraza tenemos un comedor y una sala al aire libre. Lo que la hace más especial es una cascada que cae en forma de cortina en lo largo de toda la alberca. A un lado tenemos un área de camastros, aprovechando que debajo de estos tenemos el cuarto de bombas. Esta cascada proviene desde el volado de las recámaras secundarias, y al igual que en la fachada principal tenemos los acabados en concreto, los volúmenes en color negro y las líneas de luz LED, ya que siempre nuestro diseño de fachadas, aunque no sea idéntico, debe tener la misma congruencia y estilo arquitectónico. Revisando las plantas podemos ver la cochera para 3 autos, el ingreso principal y el ingreso lateral, el pasillo de servicio, la sala, el jardín con el espejo de agua, un área de almacén, los baños, el comedor en la doble altura junto con la isla, la cocina, el cuarto de lavado, la terraza, la sala y por último el jardín con la alberca. En planta alta podemos ver la recámara principal hacia el frente, con su balcón y jardinera, la doble altura que se genera en el ingreso, los closets, baños, las recámaras secundarias, nuestra doble altura y el área de juegos con la sala de TV. Gracias por haber visto la Residencia Paulette. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo proyecto. Hasta luego.